Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Recientemente se ha producido un acontecimiento histórico y es el relevo dentro del Partido Comunista Cubano de lo que es la nueva figura presidencial en Cuba, que ha sustituido al anterior presidente Raúl Castro. Y este nuevo presidente, en una votación a la usanza de los regímenes comunistas, y vamos a explicar cómo opera, donde se da una sucesión y el proceso se repite cada 5 años y son 605 candidatos designados para igual número de escaños en la Asamblea Nacional, un sistema único en América Latina, y deben ser ratificados por más de 8 millones de cubanos mayores de 16 años, un 72% de la población. De ese grupo se eligen 31 aspirantes al Consejo de Estado, encargados de proclamar al presidente de Cuba tras el retiro de Raúl Castro de la presidencia. La Asamblea Nacional eligió como sucesor de Raúl al actual vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años de edad, pero eficaz en su carrera en la escalera del poder cubano. Entre sus retos están levantar la economía en tiempos difíciles, después de que Venezuela redujese la cantidad de petróleo que enviaba a la isla. Por otro lado, la Unión Europea ha levantado sus sanciones, lo cual significa nuevas ayudas. Sin embargo, Estados Unidos no parece dispuesto a continuar con el deshielo iniciado por el presidente Barack Obama. Miguel Díaz-Canel ratificó su lealtad a los Castro y su alineamiento con los principios del Partido Comunista, cuyo primer secretario será precisamente Raúl Castro hasta el próximo año 2021. Pero eso se dice el primer día, y es lo que comentan algunos analistas. Es frecuente que el sucesor, heredero, continuador, termine separándose del marco inicial. Y esta es una de las hipótesis que se barajan, aunque la mayoría de ellas supone que va a seguir un ritmo de continuidad lineal. Es más, asegurar que todo seguirá igual cuando el dictador ya no se llama Castro es una proposición a verificar. Por ello, algunos analistas se atreven a decir que habrá cambios. Si bien en lo inmediato estarán lejos de producir una Cuba democrática, aquí pudieran pensarse 3 escenarios hipotéticos de transición dentro de esta variante comunista caribeña. El primer escenario es si Díaz-Canel implica una revisión de lo que es el programa económico, político, social en la isla. En febrero de 1956, Nikita Khrushchev pronunció su discurso secreto ante el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. En él denunció los crímenes y las purgas de Stalin, a quien denostó por fomentar el culto a la personalidad. Dicho discurso señaló el inicio del período revisionista, según lo caracterizó Mao, pero también un regreso a los fundamentos del marxismo-leninismo, marcadamente antipersonalista. El estalinismo constituía una desviación de dicha ortodoxia. 60 años más tarde no habrá idolatría posible en Cuba. Un Castro es difunto, el otro ya octogenario avanzado se retira poco a poco del poder. Lo único variable para el régimen es despojarse del personalismo y volcarse hacia lo institucional, es una de las hipótesis planteadas. Cuba deberá comenzar su transición hacia el post-castrismo y obligadamente por medio del revisionismo en las formas de conducción, lo cual implicará un sinnúmero de conflictos en el bloque del poder en el partido. Para algunos analistas, el régimen comunista castrista no se podrá reproducir tal como la dinastía de los Castro termina. Institucionalmente, además, Díaz-Canel es un burócrata
dentro del partido, no un oficial del ejército. Como tal, es pensable el rediseño de dicha relación. El socialismo de Estado se gobierna por medio de un partido de élites profesionales, con la institución militar subordinada al poder civil. Una dictadura militar personalista siempre fue por la heterodoxia caribeña de Fidel Castro. En el segundo escenario, en el que Díaz-Canel introduce un programa reformista. Bajo la larga sombra de la revuelta de 1956, reprimida por los tanques soviéticos, en enero de 1968, el gobierno de János Kadar introdujo el nuevo mecanismo económico, un programa de reformas destinado a incrementar la eficiencia agregada. Si bien no era el único de ese tipo en el bloque socialista, de hecho una relativa liberalización de precios fue introducida en esa época en Polonia, Bulgaria y Alemania Oriental. El comunismo Gulag fue el más ambicioso de todas las versiones del socialismo de mercado. Se liberalizó el comercio, se eliminaron las cuotas de producción y se descentralizó la estructura de la propiedad. Las firmas y las formas de propiedad estatal comenzaron a ser evaluadas por sus utilidades, lo cual hizo que los gerentes se preocuparan por costos, precios y calidad de los productos. La transformación capitalista fue lenta, pero la dirección clara. No suele recordarse hoy que en Hungría la privatización de empresas públicas comenzó en 1988 bajo la dirección del partido oficial y anticipándose a la disolución del mundo socialista. Cuba inició un camino parecido en 1991. El fin de la Unión Soviética significó la pérdida de los subsidios agrícolas y energéticos. La recesión obligó a las reformas del período especial. Se instauró el sistema bimonetario y se modificó la Constitución a fin de legalizar la propiedad privada e incrementar la competitividad en la agricultura. Parecía que pronto llegarían la apertura política y la democratización, pero la democracia no era el objetivo del Estado-partido, como tampoco lo era una transición al capitalismo. La liberalización parcial fue un instrumento para sortear la crisis política, descomponiendo la economía hasta encontrar la manera de atraer recursos financieros externos, lo cual ocurrió gracias a Petrocaribe a partir del año 2005. Venezuela comenzó a vender a Cuba petróleo fuertemente subsidiado, que Cuba a su vez exporta aún a precios de mercado. Dicho esquema es insostenible a ambos lados de la ecuación. Para la nomenclatura oficial es una renta parasitaria sin efecto de cascada en la sociedad. La capacidad de Venezuela de continuar con el subsidio a su vez decrece con el deterioro paulatino del gobierno. Esto indica que el nuevo presidente deberá encarar más reformas y más en serio. Lo hecho hasta ahora en el contexto del descongelamiento con Obama no mucho más que cuentapropismo, es insuficiente para producir riqueza y generar empleo. Es racional para los burócratas del partido desmilitarizar el régimen y transformar la economía. Si en el camino pierden el poder, que siempre es finito, de todas formas podrán mirar a Hungría justamente con esperanza. Los comunistas volvieron en 1994 como socialdemócratas y elecciones libres. La opción china, por su parte, capitalismo pero conservando el monopolio del poder político, no parece muy probable. Cuba es un país pequeño y Estados Unidos está a solo 90 millas. El tercer escenario, Díaz-Canel enfoca una política hacia adentro con apertura y así ha operado el castrismo con líneas particulares, la privatización en cuotas, y esto lo diferencia de otros casos donde evidentemente la sociedad civil está diferente. Claro, ante esta hipótesis, el nuevo presidente tiene la oportunidad de crear un cuarto escenario, el de Gorbachov, que tuvo la grandeza de evitar desgarramiento de sangre, reescribiendo en parte la trágica historia de Budapest en 1956 y de Praga en 1968. Anunciando en 1988 que no intervendría en Europa Oriental, aceleró él mismo las revoluciones democráticas en curso. Allí tiene Díaz-Canel un comunista a imitar y convertirse en un noble sucesor. La otra opción que tiene es ser prácticamente alguien que no cambie los mecanismos. De manera que continuaremos analizando esta situación de cambio
en la isla, en Cuba, porque se abren muchos escenarios y la verdad que no necesariamente se puede ver una situación lineal que siga la misma continuidad. Pueden haber cambios de escenario, que es lo que vemos más probable en esta situación. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo 4RD. No le cambie, cita cultural.